La Torá, manuscrito más antiguo de la Torá hallado en Bolonia. En el año 597 a.C., el diminuto estado de Judea, situado en las zonas montañosas de Canaán, rompió su tratado de vasallaje con Nabucodonosor, soberano del poderoso imperio babilónico. Fue un error catastrófico. 3 meses después, el ejército babilónico asedió Jerusalén, la capital de Judea. El joven rey se rindió de inmediato y fue deportado a Babilonia junto con 10,000 de los ciudadanos que hacían viable el estado, sacerdotes, jefes militares, artesanos y trabajadores del metal. Antes de dejar Jerusalén, los exiliados echaron un último vistazo al templo construido en el monte Sión por el rey Salomón y centro de la vida nacional y espiritual, tristemente conscientes de que era muy probable que no volvieran a verlo nunca más. Sus temores se hicieron realidad en el 586 a.C., después de otra rebelión en Judea. Nabucodonosor destruyó Jerusalén e incendió el templo de Salomón hasta convertirlo en cenizas. A los exiliados se los trató mal en Babilonia. A los exiliados no se los trató mal en Babilonia. Al rey se lo albergó cómodamente junto con su séquito en la ciudadela del sur, y los demás vivían en comunidad en asentamientos nuevos junto a los canales, donde se les permitía administrar sus asuntos internos. Pero habían perdido su país, su independencia política y su religión. Pertenecían al pueblo de Israel y creían que su Dios, Yahvé, les había prometido que si lo adoraban solamente a él, vivirían en su tierra para siempre. El templo de Jerusalén, donde Yahvé había morado entre su gente, era esencial para el culto. Sin embargo, ahora se encontraban en una tierra extranjera y apartados de la presencia de Yahvé. Tenía que ser un castigo divino. Los israelitas habían quebrantado una y otra vez su alianza con Yahvé y sucumbido al atractivo de otras deidades. Algunos de los exiliados creían que, como líderes de Israel, dependía de ellos el rectificar la situación, pero ¿cómo podían servir a Yahvé sin el templo, el único medio que tenían de establecer contacto con su Dios? 5 años después de su llegada a Babilonia, de pie junto al río Quebar, un joven sacerdote llamado Ezequiel tuvo una visión aterradora. No conseguía ver con claridad porque dentro de aquella tempestuosa vorágine de fuego y ruido ensordecedor, nada se ajustaba a las categorías humanas, pero Ezequiel supo que estaba ante la presencia de Kabod, la gloria de Yahvé, que normalmente era ensalzado en el Sanctorum del templo. Dios había dejado Jerusalén y montado en lo que parecía un enorme carro de combate, se había ido a vivir con los exiliados a Babilonia. Una mano se extendió hacia Ezequiel y le ofreció un rollo en el que ponía: lamentaciones, llantos y quejidos. Hijo del hombre, aliméntate, le ordenó una voz divina, y sáciate de este rollo que yo te doy. Cuando consiguió tragárselo, aceptando las penas y miserias de su exilio, Ezequiel descubrió que era dulce como la miel.
Las citas bíblicas están extraídas de la Biblia de Jerusalén, nueva edición revisada y aumentada, en la que se ha repasado y recogido ampliamente el texto de las ediciones. Fue un momento profético. Los exiliados continuaron anhelando el templo perdido, porque durante esa época en Oriente Próximo era imposible imaginarse una religión sin templo. Pero llegaría el día en que los israelitas entrarían en contacto con su Dios mediante un texto sagrado y no a través de un santuario. Ese libro sagrado no sería fácil de entender, igual que el rollo de Ezequiel. A menudo su mensaje parecía turbador e incoherente, pero cuando hicieran el esfuerzo de asimilar aquel texto confuso y de integrarlo en su ser más íntimo, sentirían que estaban en presencia de Dios, tal como se habían sentido cuando visitaban el templo en Jerusalén. Con todo, todavía tenían que pasar muchos años hasta que el yavismo llegara a convertirse en una religión del libro. Los exiliados habían llevado consigo a Babilonia varios rollos del archivo de Jerusalén, y allí se dedicaron a estudiar aquellos documentos y a corregirlos. Si alguna vez se les permitía volver a casa, estos registros de la historia y del culto de su pueblo podrían desempeñar un papel importante en la restauración de la vida nacional. Pero los escribas no consideraban que estos escritos fueran sacrosantos y no se abstuvieron de añadir nuevos pasajes y de modificarlos para adaptarlos a las nuevas circunstancias. Todavía no tenían el concepto de texto sagrado. Es cierto que en Oriente Próximo circulaban muchas historias acerca de las tablas celestiales que milagrosamente habían descendido a la tierra para comunicar un conocimiento divino y secreto. En Israel se contaban leyendas sobre las piedras grabadas que Yahvé le había dado a su profeta Moisés, con quien había hablado cara a cara. Pero los rollos del archivo del reino de Judea no estaban a la misma altura y no formaban parte del culto de Israel. Los israelitas, como la mayoría de los pueblos del mundo antiguo, siempre habían transmitido sus tradiciones oralmente. En los primeros tiempos de su nación, hacia 1200 a.C., vivían organizados en 12 tribus en las tierras altas de Canaán, pero creían compartir una misma ascendencia y una historia común, que celebraban en santuarios vinculados a uno de sus patriarcas o a un acontecimiento importante. Los bardos recitaban las historias épicas del pasado sagrado y el pueblo renovaba ceremoniosamente la alianza que los obligaba a permanecer juntos como los Am Yahweh, la familia de Yahvé. Ya en una etapa tan temprana, Israel tenía una visión religiosa singular. La mayoría de los pueblos de la región desarrollaron una mitología y una liturgia basadas en el mundo de los dioses en los tiempos primigenios. Israel, sin embargo, se centró en su vida con Yahvé en este mundo. Desde el principio pensaron históricamente en términos de causa y efecto. Gracias a los textos primitivos incluidos en las narraciones bíblicas posteriores, podemos deducir que los israelitas creían que sus ancestros habían sido nómadas. Era Yahvé quien los había llevado a Canaán y les había prometido que un día sus descendientes
poseerían la tierra. Durante muchos años vivieron como esclavos bajo el dominio egipcio, pero Yahvé los liberó con grandes señales y prodigios. Los siguió de vuelta a la tierra prometida bajo la dirección de Moisés y los ayudó a conquistar las tierras altas a sus habitantes indígenas. Pero todavía no existía una narración principal. Cada tribu tenía su propia versión de la historia. Cada región poseía sus héroes locales. Por ejemplo, los sacerdotes de Dan, en el extremo norte, creían que eran los descendientes de Moisés. Abraham, el padre de toda la nación, había vivido en Hebrón y eran especialmente popular en el sur. En el Gilgal, las tribus locales celebraban la prodigiosa entrada de Israel en la tierra prometida, cuando las aguas del río Jordán se separaron milagrosamente para dejarlos pasar, y el pueblo de Siquén renovaba anualmente el pacto que Josué selló con Yahvé después de su conquista de la tierra. Pero hacia el año 1000 antes de Cristo, el sistema tribal se volvió inadecuado, así que los israelitas constituyeron dos monarquías en las tierras altas de Canaán: el reino de Judea en el sur y el más grande y próspero reino de Israel en el norte. Las antiguas fiestas de la alianza fueron reemplazadas de forma progresiva por rituales reales celebrados en los santuarios nacionales y vinculados a la persona del rey. Este era adoptado por Yahvé y el día de su coronación, convirtiéndose en el Hijo de Dios y miembro de su asamblea divina de seres celestiales. No sabemos casi nada acerca del culto en el reino del norte porque los historiadores bíblicos se inclinaban por Judea, pero muchos de los salmos incluidos posteriormente en la Biblia fueron utilizados en el culto de Jerusalén y muestran que los israelitas estuvieron influidos por el culto a Baal de la vecina Siria, que contaba con una mitología real similar. Yahvé había llegado a un acuerdo incondicional con el rey David, el fundador de la dinastía de Judea, y le había prometido que sus descendientes gobernarían Jerusalén para siempre. Una vez que las antiguas leyendas quedaron liberadas del culto, adquirieron una vida literaria independiente. Durante el siglo VIII tuvo lugar una revolución literaria en todo Oriente Próximo y en el Mediterráneo Oriental. Los reyes encargaron la redacción de obras que glorificaban sus regímenes y que aquellos textos fueran guardados en bibliotecas. Fue en esta época cuando los poemas épicos de Homero fueron puestos por escrito en Grecia y en Israel y Judea. Los historiadores comenzaron a reunir las viejas narraciones para crear sagas nacionales que han sido conservadas en los estratos más antiguos del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Los historiadores del siglo VIII edificaron una narración coherente a partir de las múltiples tradiciones de Israel y Judea. Normalmente los eruditos llaman a las epopeyas sureñas de Judea porque sus autores siempre utilizan el nombre Yahvé, mientras que la saga del norte es conocida como porque estos historiadores prefieren el nombre más formal de Elohim.
Más tarde, estas dos versiones distintas fueron reunidas por un editor para formar una sola narración que constituiría la columna vertebral de la Biblia hebrea. Durante el siglo VIII antes de Cristo, Yahvé ordenó a Abraham que dejara a su pueblo natal Ur en Mesopotamia y que se estableciera en las zonas montañosas de Canaán. Selló un pacto con él y le prometió que sus descendientes heredarían todo el país. Abraham vivió en Hebrón, cuyo hijo Isaac en Beerseba, y su nieto Jacob, también llamado Israel, acabó estableciéndose en el campo, en los alrededores de Siquem. En una época de hambruna, Jacob y sus hijos, los fundadores de las 12 tribus de Israel, emigraron a Egipto, donde al principio prosperaron, pero cuando se hicieron demasiado numerosos, fueron esclavizados y oprimidos. Por fin, hacia 1250 a.C., Yahvé los liberó bajo el liderazgo de Moisés mientras huían. Yahvé dividió las aguas del mar de los juncos para que los israelitas pudieran cruzarlo sin peligro, pero el faraón y su ejército se ahogaron. Los israelitas vagaron por el desierto de Sinaí al sur de Canaán durante 40 años. En el monte Sinaí, Yahvé hizo un pacto solemne con el pueblo de Israel y le dio la ley que incluía los 10 mandamientos grabados por él en unas tablas de piedra. Por último, el sucesor de Moisés, Josué, condujo a las tribus hasta el otro lado del río Jordán, a Canaán. Allí destruyeron todas las ciudades y pueblos cananeos, mataron a la población nativa y se apropiaron de la tierra. No obstante, los arqueólogos israelitas que han estado excavando la región desde 1967 no han encontrado ninguna prueba que corrobore esta historia. No hay ninguna señal de una invasión extranjera o de una destrucción masiva, ni nada que indique un cambio a gran escala de la población. El consenso entre los estudiosos es que la tradición del Éxodo no es histórica. Hay muchas teorías. Egipto gobernó las ciudades Hay muchas teorías. Egipto gobernó las ciudades-estado cananeas desde el siglo XIX a.C. y ya se había retirado a finales del XIII, poco antes de que aparecieran los primeros asentamientos en lo que habían sido zonas montañosas inhabitables. La primera vez que se oye hablar en esta región de un pueblo llamado Israel es hacia el 1200 antes de Cristo. Algunos especialistas mantienen que los israelitas eran refugiados originarios de las fracasadas ciudades-estado de las llanuras de la costa. Tal vez allí se les unieron otras tribus procedentes del sur, trayendo consigo a su Dios Yahvé, que al parecer tuvo su origen en estas regiones alrededor del Sinaí. Tal vez aquellos que habían vivido bajo dominio egipcio en las ciudades cananeas sintieran que efectivamente habían sido liberados de Egipto, pero en su propio país. Y no eran narraciones históricas modernas. Igual que Homero y Heródoto, incluyeron leyendas sobre figuras divinas y elementos mitológicos para intentar explicar el significado de lo que había ocurrido. Sus narraciones son algo más que historia.
Desde el principio no hubo un mensaje único y autorizado en lo que después llegaría a ser la Biblia de J.I.E. Interpretaron la saga de Israel de forma muy diferente y los redactores posteriores no hicieron ningún esfuerzo por pulir las incongruencias y contradicciones, de la misma forma que los historiadores que vendrían después se sintieron con total libertad para añadir narraciones a las de J.I.E. y hacer alteraciones radicales. Por ejemplo, tanto J como E tenían visiones muy diferentes de Dios. Al redactor de J no le importaba utilizar imágenes antropomórficas que avergonzarían a los exégetas posteriores. Yahvé se pasea por el jardín del Edén como un potentado de Oriente Próximo. Cierra la puerta del arca de Noé, se enfada y cambia de parecer, pero la tradición tiene una visión más trascendental del Elohim, que apenas habla y prefiere enviar un ángel como mensajero. Más adelante la religión israelita llegará a ser apasionadamente monoteísta, convencida de que Yahvé era el único Dios. Pero ni J ni E eran monoteístas. Al principio Yahvé era un miembro de la Asamblea Divina de los Santos, presidida por él, el Dios supremo de Canaán, junto a su consorte Aserá. Cada nación de la región tenía sus propias divinidades protectoras y Yahvé era el Santo de Israel. En el siglo VIII, Yahvé ya había desbancado a él en la asamblea divina y gobernaba en solitario sobre una multitud de santos que hacían de guerreros de su ejército celestial. Ninguno de los otros dioses estaba a la altura de Yahvé en materia de fidelidad a su gente. No tenía igual ni rivales, pero la Biblia muestra que hasta el mismo momento en que Nabucodonosor destruyó el templo en el 586, los israelitas adoraban a una gran cantidad de otras divinidades. Abraham, un hombre del sur, y no Moisés, era el héroe de la historia narrada por Ye. Su trayectoria y la alianza que Yahvé había sellado con él eran un precedente del rey David, pero la tradición estaba más interesada en Jacob, un personaje del norte, y en su hijo José, enterrado en Siquén. No incluyó ninguna historia de los tiempos primigenios, la creación del mundo, Caín y Abel, el diluvio y la rebelión en la torre de Babel. Tan importante para el héroe de su narración era Moisés, mucho más venerado en el norte que en el sur, pero ni Ye ni mencionan la ley que Yahvé le dio a Moisés en el Sinaí, que más tarde sería crucial. Ni siquiera se hace referencia a los 10 mandamientos. Es casi seguro, como en cualquier otra de las leyendas de Oriente Próximo, que las tablas celestiales dadas a Moisés contenían al principio tradiciones del culto esotérico. Para Ye y el Sinaí era importante porque Moisés y los ancianos de la tribu tuvieron una visión de Yahvé en la cima. Llegado el siglo VIII, un pequeño grupo de profetas quiso que el pueblo adorara exclusivamente a Yahvé. Sin embargo, no fue una medida popular. Yahvé era un guerrero sin igual,
pero no tenía experiencia alguna en la agricultura, por lo que cuando deseaban una buena cosecha era algo natural para la gente de Israel y de Judea recurrir al culto del dios local de la fertilidad Baal y de su hermana y esposa Anat, y practicar los rituales sexuales habituales para hacer que los campos fueran fértiles. Al principio del siglo VIII, Oseas, un profeta del reino del norte, arremetió contra esta práctica. Su mujer, Gomer, había ejercido como prostituta sagrada de Baal, y él imaginaba que el dolor que le provocaba su infidelidad era similar al que tuvo que experimentar Yahvé cuando su pueblo se prostituyó con otros dioses. Los israelitas tenían que volver con Yahvé, que podía satisfacer todas sus necesidades. No tenía sentido apaciguarlo con un ritual en el templo. Yahvé quería fidelidad de culto, Gesed, y no sacrificios de animales, ni continuaban siendo infieles a Yahvé, el reino de Israel. Si continuaban siendo infieles a Yahvé, el reino de Israel sería destruido por el poderoso imperio asirio. Sus poblaciones serían arrasadas y sus hijos exterminados. Asiria había establecido un poder sin precedentes en Oriente Próximo. Era habitual que devastara los territorios de los vasallos insumisos y deportara a su población. El profeta Amós, que predicó en Israel a mediados del siglo VIII, sostenía que Yahvé estaba dirigiendo una guerra sagrada contra Israel para castigar sus injusticias sistemáticas, mientras Oseas condenaba el muy respetado culto a Baal. Amós se daba la vuelta al tradicional culto a Yahvé, el guerrero. De forma tan consciente, ya no estaba de parte de Israel. Amós también se burlaba de los rituales del templo en el reino del norte. Yahvé estaba cansado de cantos ruidosos y de devotos tañidos de arpa. En lugar de eso, quería que fluya, sí, el derecho como agua y la justicia como arroyo perenne. Ya desde una época tan temprana, los escritos bíblicos eran subversivos e iconoclastas y desafiaban la ortodoxia predominante. Isaías de Jerusalén era más convencional. Sus oráculos se ajustaban por completo a la ideología real de la casa de David. Recibió su encargo profético en el templo hacia el 740 antes de Cristo, donde vivió y donde vio a Yahvé rodeado de su asamblea divina de seres celestiales, y oyó que el querubín gritaba: Santo, Santo, Santo. Yahvé era distinto, otro y radicalmente trascendente. Le dio a Isaías un mensaje sombrío. La campiña será asolada y los habitantes forzados a huir, pero Isaías no le tenía miedo a Asiria. Había visto que la gloria de Yahvé llenaba la tierra, mientras éste se hallara en la campiña sería asolada y los habitantes forzados a huir, pero Isaías no le tenía miedo a Asiria. Había visto que la gloria de Yahvé llenaba la tierra, mientras éste se hallara entronado en su templo
monte Sión. Judea estaba a salvo, puesto que Yahvé, el guerrero divino, volvía a desafiar y a luchar en favor de su pueblo. Pero el reino del norte no disfrutaba de tal inmunidad. Cuando el rey de Israel se unió en el año 732 a una confederación local para bloquear el avance de Asiria por el norte, el rey asirio Tiglat-Pileser III cayó sobre ellos y se apoderó de la mayor parte de su territorio. 10 años más tarde, en el 722, y después de otra rebelión, los ejércitos asirios destruyeron Samaria, la bonita capital de Israel, y deportaron a la clase dirigente. El reino de Judea se había convertido en vasallo asirio. Quedó a salvo y los refugiados escaparon desde el norte hacia Jerusalén, llevándose consigo las narraciones de y los documentos con los oráculos de Oseas y Amós, que habían previsto la tragedia. Estos fueron incluidos en los archivos reales de Judea, donde en algún momento posterior los escribas combinaron la tradición eloísta con la narración de Ye del Sur. A lo largo de estos años de oscuridad, lo que Isaías había prefigurado se vio aliviado por el nacimiento inminente de un bebé real, señal de que Dios todavía estaba en la casa de David. Mirad, una doncella, Alma, está encinta y va a dar a un hijo, el que pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Punto y seguido. Haremos una pausa en este lugar.